Listo. Bueno, buenas noches a todos los que se conectan con nosotros los jueves en esos estudios bíblicos de la Iglesia Siloé, Casa de Adoración. Un jueves más de enseñanza, un jueves más de impartición. Hoy traemos un tema basado en el estudio que ha traído mi esposa o hemos estado trayendo, que se llama la lengua mentirosa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Nos vamos a meter un poquitico en el hebreo antiguo, vamos a ver definiciones para dar hoy un clic totalmente a lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Que es muy importante entenderlo, comprenderlo y saber como iglesia lo que significa el peso del poder que tenemos, primeramente como seres humanos y como hijos de Dios. El ser humano, dentro de la creación de nuestro Creador y Dios y Padre, el ser humano se le dio el poder del habla. Diga, el poder del habla. Los animales no tienen esto. Somos nosotros. Nosotros tenemos el poder del habla. Mi esposa les ha dicho que la voz, la boca, la lengua es el vehículo del espíritu para emitir palabras. Esas palabras traen poder, esas palabras pueden traer vida, esa palabra puede traer bendición y puede traer hasta maldición. Incluso hasta el mismo ser humano se afecta a sí mismo con las mismas palabras que profiere, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablarles del peso del habla, que lo vamos a ver desde la cultura hebrea, en lo que es el hebreo antiguo, y lo vamos a masticar, vamos a rumiar, lo dicen muchos. Yo le voy a decir, le vamos a sacar el jugo como la caña, como cuando estábamos niños, agarramos la caña y le dábamos, hasta que ya no quedara el sabor. Ok, vamos a leer, lea conmigo, dice, en el hebreo antiguo, el término para lenguaje es lashon, diga, lashon. Lashon en el hebreo antiguo literalmente significa lengua. ¿Qué significa? Y ahí tienen una imagen en sus apuntes, en sus notas, una imagen que mi esposa les regaló para que lo vean. Dice Jocelyn que lo va a pegar así, dice todo un cuadrito. ¿Ah? Esa parte que hace mi esposa hace alusión a la lengua babilónica. La shon, la lengua babilónica, esa ilusión a esa imagen que ve es así como se contrasta. Dice, y se utiliza para referirse tanto al órgano físico como al habla del idioma. Lengua se ve como el órgano físico que tenemos como al idioma. Mucha gente, si ustedes ven los teléfonos, dice language, que creo que es el lenguaje, si no me equivoco, otros dicen idioma, y pone español, qué sé yo, chino, hebreo, etcétera. El lenguaje, según esta perspectiva, no solo comunica ideas, diga, no solo comunica ideas, no se equivoque, sino que también tiene el poder, oiga bien, ¿tiene qué? Oiga, tiene el poder, ese es el poder del habla, tiene el poder de crear realidades. La palabra tiene eso, la lengua tiene eso, el poder del habla tiene eso. Dice de crear realidades, de bendecir o maldecir. Anótelo ahí si quieren, raya sus apuntes. Por eso está el Lashon Hara, que significa lenguaje caído, que es el lenguaje de los caídos o del diablo, de Jailel, como quiera llamarlo. Y está el Lashon Kadosh, que significa lenguaje santo, que es el lenguaje de la escritura. Es el lenguaje de la escritura. Lashon Kadosh significa lenguaje de la escritura y Lashon Hara es el lenguaje caído. Hara es H-A-R-A, tildado en la A. Lashon Hara. ¿Dónde está? Dice Jocelyn. ¿Ah? Ok. Entonces, y dice, tiene el poder de crear realidades, bendecir o maldecir, conforme a lo que expresa. ¿Conforme a lo que qué? Vean lo delicado que es hablar. Tenemos un poder, Pablito. O sea que yo tengo una enorme responsabilidad, Cintia, a la hora que yo hablo.
A la hora que yo me siento y voy a conversar con una persona, diga conmigo, yo tengo mucha responsabilidad. Y esa responsabilidad a mí me lleva, escuche lo que dice aquí, a mí me lleva a la hora de emitir esa responsabilidad de lo que estoy hablando, debo estar enterado que a la hora que yo hablo puedo crear realidades. Por eso dice el libro de Job que lo que él temía le sobrevino. ¿Por qué le sobrevino? Porque Job lo decía. Él a cada rato decía, voy a hacer este sacrificio, Catherine, porque no sea que mis hijos hayan pecado contra el Creador, lo hayan blasfemado. Y a cada rato lo hacía. ¿Qué sucedió, Patricia? El enemigo, el adversario, Jailel, se dio cuenta que él padecía temores. Y la gente muchas veces lo que hace es confesar sus temores, sus inseguridades. Por eso la palabra dice, diga al débil. No le dice, diga, soy débil, soy débil. No, diga al débil, fuerte soy. Hoy me siento cansado, pero soy fuerte. Hoy me siento débil, pero fuerte soy en Cristo. Hoy estoy pasando una situación, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que todo se ve diferente, pero la palabra dice que toda palabra que sale de mi boca, forjada y prosperada en la palabra de Dios, si yo la envío, ¿qué sucede? Se cumple. Pero en la palabra de Dios, David habló de un valle de sombra y de muerte, sí, pero ¿qué dijo? Tu vara y tu callado me sostienen. Y luego ¿qué dijo? Y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. No una confesión caída. Diga conmigo, toda palabra de mi boca, contrario a la escritura, el lenguaje caído. Así el habla era considerada una manifestación, listen, de la esencia interior del ser humano. ¿Qué es? La esencia interior del ser humano, porque hablamos de adentro hacia afuera. Porque de la abundancia del corazón, no le puedo decir la enseñanza el domingo, pero de la abundancia del corazón, de la esencia interna del hombre sale el poder del habla. ¿Estamos acá? Dice, capaz de influir espiritualmente. Capaz de influir espiritualmente, Cintia, oiga qué peligroso, en su entorno y en las personas que lo rodean. Hace poco, o creo que aproximadamente 2 años, yo estaba en una reunión, nada más algo pequeñito, y una persona con autoridad en ese lugar estaba tan estresada, porque es autoridad nuestra, y habló en la oficina, y solo las palabras de esa persona golpearon todo el mundo espiritual en ese lugar y todo el mundo físico, dejando hasta un mal sabor para almorzar. Hasta para almorzar, tanto que yo tuve que pedirle al Señor y oré hasta que se quebrantara la atmósfera como quedó. Porque las palabras de esa persona en su molestia por la situación que acontecía entre el equipo de trabajo no le era agradable. Por eso, esa esencia golpea al mundo espiritual y golpea a las personas que están alrededor tuyo por lo que sale de tu boca. Es tanto el poder del habla que tiene el ser humano y el Hijo de Dios que tiene la capacidad de romper ambientes. Ustedes vieron el domingo estuvo pesadito, ¿verdad? El domingo pasadito estuvo un poquito pesadito. ¿Qué hizo mi esposa? A través de las palabras y a través de los gestos con los panderos y las palmas y todo, el mundo espiritual por las palabras empezó a romperse y a romperse, porque el Hijo de Dios tiene esa capacidad. Si nosotros que somos hijos tenemos esa capacidad, ahora una persona que no conoce a Jesucristo, una persona que no tiene relación alguna con Dios, esas madres que se levantan o padres que se levantan y sus hijos son estúpido, tonto, necio, piñepán, frutapán, marañón, 5x4, 20, 8x5, 40 y etcétera, y muchos etcétera más, les dicen palabras. Ustedes saben lo que está marcando en la vida de ese hijo, de esa hija a futuro.
O personas que dicen, no, se tratan de miserables, yo no sirvo para nada, soy un bueno para nada, mejor mi madre me hubiera abortado, y etcétera. Porque hay personas que tienen este tipo de lashon hara, tienen este tipo de lenguaje caído y no entienden que espiritualmente ya están marcando una pauta para que el enemigo en su determinado tiempo venga, pida un proceso legal en el mundo espiritual y lo golpee de la misma forma que golpeó a un Job, que golpeó a un David. David fue golpeado a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios. En sus últimos días, David murió con una enfermedad. La gente cree, ay, no, seguro tiene mucho frío. No, eso era una enfermedad lo que tenía David. Era una enfermedad de consecuencias. David dijo en Salmos, dice que mientras él callaba, los huesos de él se estaban envejeciendo. Por eso el pecado se confiesa. Esa gente que va y hace cosas a escondidas y se lo callan y no lo hablan. Ah, no, ya se lo dije a Dios. La gente no entiende que la sanidad no empieza en los 4 gritos. Cree que sanidad y liberación interior es pegar 4 gritos, vomitar, mearme el cuerpo, hacer un espectáculo. No. La primer sanidad interior del hijo de Dios o de la hija de Dios o de la persona que es nacida de nuevo, anótelo ahí, es confesar su pecado y confesar lo que está viviendo. Ahí empieza la sanidad. Ya luego la administración es luego. Si ustedes logran ver todas las personas que fueron sanadas por el maestro en el tiempo, su ministerio terrenal, ellos confesaron. La primera sanidad inicia cuando hablamos. Cuando decimos, sí, yo estoy mal, soy un rebelde, soy un desobediente, he pecado, hice esto, etcétera. Ahí empieza la sanidad. Por eso el tema de hoy es muy importante, iglesia. Y es un tema, y aún así el Cristo nos mostró la importancia de lo que es saber hablar. Si no, oigan esto, muy importante saber lo que transmitimos a la hora de que vamos a hablar. Hay un término muy bueno, y yo creo que es muy bueno, y es, hay que conectar la lengua al espíritu y tener la mente renovada para saber lo que vamos a hablar. Por eso, el hombre o los nacidos de nuevo, diga, yo soy nacido de nuevo, debemos saber el poder. Aquí vamos a empezar. ¿Cuál es el poder que radica en mí? ¿Cuántos de ustedes son conscientes de la vida del Espíritu Santo en ustedes? ¿Cuántos? ¿Cuántos al día, cuando trabajan, estudian, hacen hogar, hacen familia, etcétera, son conscientes de que son el templo o la morada del Espíritu Santo? Somos conscientes. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene el poder de construir, de destruir, de sanar, de enfermar, de bendecir o maldecir. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios puede hablar espíritu de vida o puede hablar hechicería. Y lo vemos en un Balaán, lo vemos en un Sansón, lo vemos en un Zafira y Ananías. Gente que estuvo en Dios y sus palabras marcaron el destino de ellos. Sansón jugó con las palabras. Hoy escaparé igual y no escapó. Zafira y Ananías dejó que su corazón lo llenara el caído y cuando abrió la boca habló mentiras. Y creyó que le podía mentir al Espíritu Santo. Balaán era un profeta de Dios. Según los estudios, era un hombre que señalaba y apuntaba a los gentiles, a los goyín, a nosotros, a los que fuimos injertados en Cristo, que íbamos a tener el privilegio de ser usados por Dios en el don de la profecía. Y él se pervirtió. Entonces, la pregunta que te voy a hacer hoy es, ¿cuántas veces hablas mal al día? Anótelo ahí en su hoja. Si no le queda espacio, le pide a mi esposo una hojita ahí que le regale. ¿Cuántas veces hablo mal al día? ¿Cuántas?
Haga un cálculo ahí. Apenas estamos entrando a la introducción. ¿Cuántas veces? Preguntar qué es hablar mal para usted. Hace un rato lo dije, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día yo no tomo la escritura para aconsejarme? Porque Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. No le dijo que se cuidara del diablo, primeramente dijo que se cuidara de él. ¿Por qué? Porque el ser humano o el hijo de Dios, en ese momento, cuando está bajo un momento de opresión o de estupor, digámosle, o en una situación difícil, dice el libro de Eclesiastés, que la opresión entorpece aún al más sabio. Veamos un Moisés, el hombre más manso de la tierra, en un momento bajo presión, golpeó la roca o la peña y llamó rebelde al pueblo de Dios. Él lo llamaba rebelde y duro de cerviz en la presencia de Dios. No se lo decía a ellos. Y en su enojo y molestia golpeó la peña y llamó rebeldes al pueblo. Así ya cara a cara. Habló y dijo algo que a Dios no le gustó porque no lo santificó. ¿Dónde fue que no lo santificó? Cuando golpeó la peña, cuando llamó rebelde a su pueblo. Ahí habló. ¿Cómo habló ahí, Cintia? Habló mal. Porque hablar mal tiene un peso. Hablar mal tiene una consecuencia. Hablar mal enferma el alma. Hablar mal enferma el cuerpo. Hablar mal te opresiona. Hablar mal te pone estupor. Hablar mal activa tus enemigos, que son los enemigos de Dios. ¿Estamos acá? El poder del habla que tenemos nosotros, los seres humanos, y el nuevo que tenemos los hijos de Dios, tiene un gran peso de responsabilidad a nivel espiritual y a nivel físico. ¿Qué es lo que la gente le juzga y le señala a alguien cuando está en Cristo? El habla. ¿De ahí? Se le salió y se le cayó la Biblia, creyente. Lo primero que le señala es el habla. ¿De ahí? ¿Qué le pasó? Cristianito, ¿de ahí? Se le salió lo mundano. Empiezan a criticar es el habla. Porque el peso del habla distingue a la persona. Y hasta nosotros, cuando vemos una persona muy educada cuando habla, uno dice, wow, qué persona más educada, qué culta. Como hablábamos, mi esposa y yo en la mañana, estábamos en una conversación ministerial y dijimos, un lenguaje caído técnico. No grita, no ofende, pero sabe cómo golpear con un lenguaje técnico. Eso es un lenguaje caído. Hay gente que no ocupa decir malas palabras para ofender y tratar mal a alguien. Tiene un lenguaje técnico para hacerlo. Y no discierne la voz, el espíritu que está dentro de aquella voz que está hablando, aunque esté tranquilo. No discierno el espíritu que le está hablando a través de las palabras para saber si viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo. Correcto. Y es muy técnico, muy educado. Sí. Hay gente que tiene esa particularidad a la hora de hablar. Hay palabras que utilizan ciertas personas en su lenguaje, muy técnicas, que creen que la gente va a caer fácilmente a la hora que habla. Pero cuando el Hijo de Dios está cargado de espíritu, reconoce a ese caído internamente donde está hablando. Ok, dentro de todo el estudio de los ojos altivos, de las 7 cosas que aborrece el Señor, hoy estamos viendo la lengua mentirosa, que es parte del lenguaje caído. Anótelo ahí o subráyelo. El lenguaje caído es parte de la lengua mentirosa. ¿Ok? Ese lenguaje caído les enseñé que significa en el hebreo lashon hara, que es un lenguaje, diga conmigo, un lenguaje. Todos juntos, un lenguaje introducido. Oiga, ¿por quiénes? Por los ángeles caídos. O sea, el lenguaje caído es parte de la lengua de los nefilín, que significan caídos. Es un lenguaje
que ellos mismos establecieron y lo filtraron a la hora que contaminaron la tierra en la caída de los Adán, o en la caída de Adán y de Eva. Eso es un lenguaje. La gente cree que no. La gente tal vez te llame religioso, pandereta, aleluya, etcétera. Pero es que ese lenguaje es un lenguaje satánico. Es un lenguaje de muerte. Es un lenguaje sin vida. Por eso se le conoce como la Shon Hara, como el lenguaje caído, porque ellos lo filtraron en el ADN en la caída. El ser pensante llamado Satanás. Entonces, cuando un hijo de Dios empieza a hablar este lenguaje, ese hijo de Dios lo que está hablando es un idioma espiritual que delante de Dios es un lenguaje caído y satánico. Por eso el hijo de Dios tiene que salirse del tiquismo o del argentinismo, etcétera y etcétera. Tiene que hablar el lenguaje santo que Él nos dio. Por eso la Escritura nos llama nacidos de nuevo. Por eso la Escritura se convierte en nuestro manual de vida, en nuestra nueva escuela. Alabado sea Dios. Por eso la Escritura se convierte en nuestro lenguaje ya diario, continuo. Por eso los hijos de Dios solo hablamos un idioma y es el idioma del cielo. No es el hebreo. Para los que ya judaizaron. No es el hebreo. Shalom. No. El hebreo es un idioma, sí, del pueblo de Israel, pero el lenguaje santo de la iglesia y del nacido de nuevo son las escrituras. Esa es nuestra forma. Por eso él llegó y le dijo a Nicodemo, siendo maestro de Israel, ¿no entendés estas cosas? ¿Acaso que Dios me va a ir a hablar a mí en hebreo? Cuando Dios me habla en español. Pues yo estoy equivocado. Ya oren por mí, ministrenme ya. Mi amor, venga, libéreme. ¿Acaso que reprendemos en? Dios me va a hablar a mí, pero me va a hablar en... Ale, ¿qué tiene que decir Ale? No, es que ya va a pasar el micrófono para que se escuche. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hay gente que cree, dicen, no, es que el lenguaje santo, Dios se le ve. No, el lenguaje santo es aquella boca que habla igual que Cristo. Transmite las palabras de vida de Cristo, que habla bajo el lenguaje de las escrituras. Es aquel que te dice, es que estás mal, pero vos vas a hacer, no, yo puedo verme así, pero esa no es mi verdad es lo que la escritura dice, yo voy de gloria en gloria, yo voy de triunfo en triunfo, yo voy de victoria en victoria. Hoy el médico habrá dicho esto, pero yo sé que yo soy sano por la llaga del Cordero. Y si el Cordero decía otra cosa, el Cordero es bendito y sigo siendo sano. ¿Estamos acá? Ese es el lenguaje santo. Además, de anotar bien que no es repetir la palabra como si fuese una lora, ¿ok? Es vivir. Cuando yo hablo de acuerdo a lo que yo vivo, entonces ahí se genera la vida. Pero cuando yo no vivo lo que estoy hablando, entonces se vuelve una lengua muerta. Ahora, como lo dijimos ahora, sale de la esencia, el poder del habla sale de la esencia interior del ser humano. O sea, como dice mi esposa, hay gente que puede estar repitiendo la palabra, pero si vive la palabra, camina en la palabra, medita en la palabra, cena, almuerza y tiene cotidiano en la palabra, cuando esa persona hable lo que le va a salir la palabra. Y lo vemos en Cristo, que es el verbo viviente, siendo en forma de Dios, se despojó. Viene, le da un cuerpo, va al desierto y en el momento de la prueba y de la tentación, lo que dice es escrito, porque vivía la palabra. Porque la misma escritura mostró que él crecía en gracia, en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres. O sea, hay que ver hasta dónde está el crecimiento de la gracia en tu vida. Hay que ver hasta dónde está el conocimiento de Cristo. Porque del interior tuyo, el habla saldrá. ¿Ok? Entonces, la shon significa, dijimos que lengua, lo vemos como un órgano, ok, la lengua. Véase la lengua ahí, véase la lengua. ¿Ah?
Y la lengua nos da, nos simboliza el acto del habla, el idioma, la expresión vocal y la comunicación. Si analizamos, vamos acá, si analizamos claramente el origen de todo esto, debemos ir desde el principio del crear. ¿Qué hizo Dios cuando hizo la creación? Habló. Él habló, él no se quedó callado. No, él habló. Y dijo Dios, que tenemos que predicarles, y dijo, tenemos que predicar, y dijo. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué fue? Él habló. Hay que ir desde el principio. Él habló, él no estaba mudo. Porque ese vehículo tiene que activarse. Pero uno debe tener la responsabilidad de las palabras. Como dicen, hay que ser responsable. Hay gente que usa un técnico y dice, yo soy responsable de lo que digo. Seguro. Seguro es responsable de lo que dice. Porque si supiera todo lo que dijo, no lo volvería a hacer. Correcto. Entonces no fue responsable con lo que dijo. Habló por hablar. ¿Estamos acá? Los hijos de Dios. La lengua de nosotros sí tiene un candado y se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a hablar a través de nosotros cosas que Cristo no le revela, no se las diga a él para que nos las diga. Por eso él dijo, y el Espíritu de la verdad. ¿El Espíritu de qué? Les hablará de lo mío, porque tomará de lo mío y se los recordará. Se los hará saber, se los mostrará. ¿Ok? El origen del crear, y lo podemos ver en una conversación. ¿Ok? ¿Qué sucedió en el origen de la creación? Una distorsión. Hubo una conversación prohibida. Se dio un conocimiento erróneo. Se habló una verdad a medias, y toda verdad a medias, ¿qué es? Una mentira, porque no tiene fundamento. Y esa mentira trajo un conocimiento que el hombre no necesitaba. Diga conmigo, yo no necesito verdades a medias. Mi verdad es Cristo, completa, total y absoluta. Cristo es el verbo de Dios, en la palabra de Dios, y está impartida en nosotros por el Espíritu. Y él lo dijo. Por eso, vea lo que les puse ahí en 3 puntos. Mi esposa y yo le pusimos. Y dijo Dios, vea dónde habló. Cuando formó al hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros hablamos a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios creó al hombre a imagen suya, dice otra versión. A imagen de Dios lo creó. Y dice, varón y hembra los creó. Así que para el machista, la mujer está hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Y otro dice, y Dios los bendijo y les dijo, otra vez, ¿qué hizo Dios? Y dijo, volvió a hablar, sean fecundos y multiplíquense. O sea que la prosperidad no es un asunto económico, sino del poder del habla. Ay, apóstol, yo que quería estudiar todos los días, ya le quité la extra. Ore más. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Porque él dijo, sean fecundos, o sea, sean fértiles. Donde hay fertilidad no hay esterilidad. Donde hay fertilidad hay bendición, hay prosperidad, hay crecimiento, hay fruto. Entonces, cuando los Adán pecan, que les dije al principio, se establece un tipo de lenguaje que vino a pervertir, subraya esa palabra, pervertir. El habla de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque los Adán solo escuchaban la voz y el lenguaje de Dios cuando les hablaba, y de los maestros autorizados que eran sus árboles donde podían comer. Por eso nosotros les decimos a ustedes, tengan cuidado que escuchan, tengan cuidado a quien le prestan el oído, tengan cuidado con ese XX que escucharon en tal X canal y tal radio, tengan cuidado. Tengan cuidado con el coaching cuando se meten las enseñanzas, que esto no es el poder del pensamiento positivo. Porque la fe no es poder de pensamiento positivo. La fe llama a las cosas que no son como si fueren. La fe llama a lo muerto vivo.
La fe llama a la esterilidad fértil. La fe llama a lo dormido se despierta. La fe llama a lo imposible posible. La fe llama a la muerte resurrección. La fe llama a la vejez rejuvenecimiento. Por eso él dijo, te haré fuerte como el búfalo y te rejuveneceré como las águilas. El poder del pensamiento positivo no tiene nada que ver acá. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, el lenguaje caído se convirtió en un lenguaje excusista. ¿De qué? Solo excusas. El hermano, excusas. Pastora, yo iba a abrir, pero viera que, qué presa había en San Miguel. Mira qué presa. Y lo que era un carrillo ahí que estaba nada más, venía tarde. Tenía que salir a las 5 y salió a las 5:50. Miren aquí cómo se sintió como cuando uno va para Perú. Un lenguaje excusista. El lenguaje caído es un lenguaje que siempre vive excusándose, el cual podemos señalar, o sea, anótelo, o subráyelo. Un hablar que no reconoce la verdad. Un hablar que no asume responsabilidades, sino que se justifica culpando a otros o acomoda. Oiga, eso qué bonito. Todo el mundo aquí todo el mundo dice, ajá. O acomoda la situación para no enfrentar la corrección. Ouch. Voy a decir algo. ¿Vio? No asume, se justifica, culpa siempre a los otros o acomoda la situación para no enfrentar la corrección. No, yo sí quería, pero es que mucha demanda. No. Yo quería, pero. Y el pero. El zampero de la iglesia. Pero. De las imprudentes, insensatas, el pero. Porque la sensata dice, yo tengo que asumir. Yo tengo que ser responsable. A mí el Señor me dijo, yo tengo que caminar, aunque sea arrastrado, pero voy a llegar. Pero la iglesia imprudente e insensata, yo quería, pero. Lo iba a hacer, pero casi. Voy a hacerlo mañana, porque era mañana. Y llegó mañana, y llegó en 2028 y nunca lo hizo, procrastinó. El lenguaje caído. La iglesia imprudente, la iglesia insensata, la iglesia sin luz, pero se llama iglesia. Pero tiene el lenguaje excusista. Un lenguaje caído que lo que hace es evadir las responsabilidades del reino. Y en el reino nosotros no podemos evadir responsabilidades. Por eso el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿Estamos acá? Ahora, todo lo que estamos hablando lo relacionamos con Adán y Eva, cuando pecaron. Adán, ¿qué dijo? La mujer que me diste. Lo que hace mucho hombre es que la doña no me entiende. La doña no me comprende. Pero vos la comprendes a ella, la entendés a ella. Pero es que yo trabajo todo el día y ella está en la casa. ¿Quién lava? ¿Quién aplancha? ¿Quién cocina? ¿Quién te lava la ropa? ¿Quién sale a pagar los recibos? Porque vos estás trabajando. ¿Quién cría a los niños? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién los lleva al kinder? ¿Quién va a las reuniones? ¿Quién recoge las notas? Y si sigo mejor, como dice mi esposa, paro, sigo, me voy. Entonces, tenemos que ver todo esto. Y luego llega el otro, no, la serpiente me engañó. ¿Pero qué le dijo el marido? Yo digo que en su momento el Adán le dijo, de ese árbol no. Podemos comer de todo eso, pero ese árbol no. Mi amor, bella, preciosa, guapa, linda, preciosa, mi reina, la dueña de mi corazón, de toda mi vida, la que le pertenece a mi chequera, mis tarjetas de crédito y todo lo que tengo es tuyo. Mi amor, de ese árbol no. Mi amor, de ese árbol no. Santo Dios, lancé una palabra a los aires. De ese árbol no. De ese árbol no. ¿Estamos acá? De ese árbol no. Ya me calenté. Dile a tu vecino, de ese árbol no. ¿No? Que lo puse al revés. Entonces, escúcheme a ver si me escucho ahí, papi. Gracias. Entonces, y luego, ¿qué es lo que estamos viendo? Ese lenguaje excusista lo que ha hecho es que el Hijo de Dios no asuma responsabilidades. Diga conmigo, no asuma responsabilidades. Por eso, la importancia del discipulado, de la formación
te ayuda a quebrar uno de los parámetros más grandes dentro de la iglesia para la formación del Hijo de Dios. Y se llama la excusa. Y la excusa, anótelo, es parte del lenguaje caído. Por eso las iglesias que forman conforme al Espíritu de Cristo son las iglesias a las que menos mucha gente le gusta asistir. ¿Por qué? Porque le toca el molde caído que no le gusta que le examinen. Por eso Adán vino y dijo, la mujer vino y dijo a la serpiente, a no tener a nadie a quien acusar, Dios viene y emite su juicio sobre ella. ¿Estamos acá? Es decir, anótelo, subráyelo, aparece un lenguaje de excusa, evasión y desplazamiento de la culpa. Quiere ver una persona con lenguaje caído, siempre va a evitar ser el culpable de hacer las cosas porque no le gusta asumir la responsabilidad de lo que hizo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y se defiende. Y si viene la disciplina de parte de Dios, porque parece que disciplina es entrenamiento. ¿Okay? Espero que te escuches. Mejor el microfonito ahí. Mi esposa está diciendo algo aquí bien fuerte. Vamos a poner el micrófono ahí para que suelte el rema. Lo que estaba diciendo mi esposo ahorita, la persona se molesta, se excusa, y muchas veces cuando viene la disciplina de parte de Dios, no significa que disciplina sea castigo, ¿okay? Hemos hablado de esto muchas veces. ¿Disciplina qué era? Un entrenamiento, era una formación, es un orden. Entonces, Dios conoce la medida para cada uno de nosotros. Y cuando viene y aplica la disciplina para corregir aquello que se encuentra torcido, aquello que se encuentra deficiente, aquello que se le necesita prestar atención para poder crecer, para poder avanzar, muchas veces nos gusta. Y no va a salir de ahí hasta que lo entienda. No va a salir de ahí hasta que lo aprenda. No va a salir de ahí hasta que lo acepte. ¿Me explico? No va a pasar. A veces queremos que pasen otras cosas y Dios, como si tuviera el dedo en el renglón, no lo va a quitar de ahí hasta que se acepte, hasta que se entienda. Y que se entienda con el corazón correcto, con la actitud correcta. Cuando ya no haya enojo, cuando ya no haya crítica, cuando ya no se murmure de aquella directriz o aquella corrección, cuando aprenda a hablar bajo la circunstancia que sea de la manera correcta. Porque correcto. Una de las cosas que hace Dios es arreglarte la lengua. Una de las cosas que hace Dios es corregirte el lenguaje y decirte eso no procede de mi espíritu. Pero muchas veces tiene que hacerlo utilizando circunstancias externas para que las podamos ver. Y una vez viéndolas y pasando por ahí, las podamos entender. Y una vez entendiéndolas, entonces podamos proceder. Si no las vemos, no las entendemos, entonces no podemos actuar sobre eso. Entonces Dios utiliza todo lo que está alrededor para hacerlo, pero la persona generalmente se excusa, como decía mi esposo. Claro, y aquí, y siguiendo con todo esto tan poderoso que soltó mi esposa, el lenguaje caído, así como lo expresa ella, creó una religión llamados los fariseos, los escribas, los saduceos, los helénicos. En el tiempo de Jesús, ellos se convirtieron, aunque eran maestros de la ley, ellos tenían un lenguaje caído. Mi esposa les habló y les hablamos en varios temas pasados que Cristo tuvo que llamarlos hijos del diablo en Juan capítulo 8. Porque les decía, las obras de vuestro padre ustedes hacen y vuestro padre es el diablo. Porque las obras de él hacen. Y no solo las hacían, sino las hablaban. Y Cristo llamó eso la lengua partida o la lengua serpentina. El lenguaje caído es un lenguaje que ahí lo ven que mi esposa le puso la imagen, una lengua dividida. La lengua de la serpiente. Fea, pero es la realidad. Lo puede anotar ahí en sus notas, la lengua babilónica.
Es una lengua babilónica totalmente. Está dividida. Se le llamó la lengua serpentina. ¿Por qué? Porque esa es una raza que Cristo señaló en ese tiempo. Ese lenguaje caído tiene sus hijos allá afuera en el mundo, pero se meten a la iglesia y le dice, son jóvenes o no ser religioso. Ay, ¿qué tiene de malo que diga eso? No, porque es una raza, es una genética. Ustedes han visto, eso formó una raza. Sí, pongámosle, dígalo ahí. Se rajan la lengua. Exactamente. ¿A quién están representando ahí? Como la serpiente. Exacto. Hay gente que se pone ya cachitos, se parte la lengua, como dice la hermana. Se tatúan, se marcan la retina, hacen un montón de cosas. Porque eso es una genética. Y la gente viene y lee, no, es que lo llamo, dice, no es que como lo llamó Jesús, pero ¿por qué los llamó así? Porque son una raza. Son una raza, tienen un lenguaje, tienen una forma de expresarse. Ellos son visiblemente reconocidos. Oiga esto, leamos las notas. Dice, es una raza que Cristo señaló en los tiempos de su ministerio. Este lenguaje, oiga, cierra la llave de la revelación con tal de mantener al pueblo cautivo e ignorante. Este lenguaje solo quiere seguidores, los llamados prosélitos. Eran formados sin el derecho de ejercer criterio para poder revisar lo que es correcto. Por lo cual, una sana formación para representar el carácter de Dios no la tenían. Por lo cual el Cristo los llamó generación de víboras y serpientes. Aquí hagamos una pausa. Y yo como apóstol tengo que meterme ahí. Ustedes han hablado con personas que son de X congregación ubicada en Júpiter. Ve que tienen todos un mismo lenguaje y a la hora que enfrentan a una persona que tiene la doctrina de Cristo, como tiene que ser, no hablo de legalismo, hablo de la doctrina de Cristo, como dice la Escritura, las palabras de Dios, aunque digan que están en la iglesia, viene un choque. Ah, no, es que ustedes son muy radicales. No es que yo sea radical, es que la Escritura dice que esto está mal. Extremistas, dice. Extremistas. Ahí, no, ustedes son muy extremistas, jamás. ¿Cómo? No, los jóvenes tienen que... No. Tienen que vivir la vida. Sí, son jóvenes una vez. No, sí, lea Eclesiastés y verá lo que te dice. Oye, joven, alégrate en Dios en los días de tu juventud, para que para cuando seas viejo tengas contentamiento. Desperdicia la juventud en el mundo. Y vea lo que pasa. Los padres vienen a la iglesia y dejan a los hijos en la casa. Porque que los jóvenes se aburren, que los chiquitos se aburren. Si tú no le enseñas la vida, Satanás se va a encargar de enseñarles la muerte. Y se la enseña con un parque de diversión. Yo conocí un joven hace muchos años en Cristo y el hombre quería llegar a la iglesia y hacerse novio de todas porque él tenía que saber quién era la esposa. Llegó Estefanía, ¿verdad? Llegó el papá, le caí mal al papá y a la mamá, porque yo le dije, lo siento aquí, pero a las doncellas no las va a tocar. Tuvo una novia, con esa novia se queda. No, pero ¿cómo? Yo tengo que saber quién es mi esposa. Ore entonces, como dice Isaac. Ore como hizo Jacob. Ore, ¿por qué tiene que estar manoseando a las doncellas y a las hijas de Dios y engañándolas y dañándoles el corazón? Eso es del diablo. Porque él venía de una congregación muy famosa de Costa Rica, ubicado en otro universo, que le habían dicho que él tenía que experimentar eso. Y ahí no, si no salió con esta, tiene que ir porque tiene que ir conociendo a su esposa. No, ¿dónde hizo eso la Escritura? Entonces uno es un extremista. Y que muchas veces también he escuchado decir, que si no estoy con aquella persona, ve el lenguaje. Ve el lenguaje. Que si no estoy con aquella persona, ¿cómo hago para saber si me gusta? El enemigo engaña. Dígalo, Gene. Yo sé que usted sabe. Eso se ve. Tengo una joven acá diciendo, es más, le voy a pasar el micrófono. Sí, claro. Pues. Yo necesito que se escuche. Es lo más común que buscan probar para ver si les gusta. Exacto. Y así elegir.
ver si les gusta y ver si les conviene, porque no es buscar formación y unión, sino simplemente conveniencia. Uf, Están buscando lo que les beneficie. Ajá. Por eso prueban con tantos personas. ujú. Imagínense. Se prueba con tantas personas. ¿Está escuchando usted eso? Y eso está metido en la cabecita de la juventud y es un lenguaje total y completamente caído, una idea que Satanás les ha implantado para ir en contra de la santidad, en contra de la pureza y en contra de todo lo que es correcto. Correcto. Haciéndose así que la persona se deprave, se denigre y peque contra Dios por medio de la fornicación y la promiscuidad, porque eso se llama promiscuidad. Claro. Hay que ponerle el nombre que es, perdiendo así el valor la persona misma. No se valora a sí misma porque no conoce cuál es su valor, porque no le ha sido enseñado que hay un precio pagado por aquella alma. Ujú. Y que el cuerpo es tan importante como lo que está dentro. Amén, así es, totalmente. Perdón, y recordemos que la promiscuidad, anótelo ahí, es raíz de la prostitución. La promiscuidad en el ser humano es raíz de la prostitución. La prostitución cobra, pero la promiscuidad lo hace por deleite, por placer. Muy diferente, pero es raíz. Oiga lo que dice la hermana aquí, que se puso bueno. Esto se puso bueno, dígame. Que se entra en la ligadura de almas. Correcto, ataduras. Sin entender el asunto de lo que acabamos de explicar, no es solamente el asunto de pecar, sino la contaminación espiritual que lleva cada persona cuando se enreda con otra. Hay una transferencia que no nos vamos a meter ahí, pero hay una transferencia espiritual de contaminación donde aquella persona cada vez va más degradada. Y esas personas, como dijo la hermana Heidi, al enlazarse así, se enlazan también con palabras. Así. Porque ya se empiezan a expresar palabras entre esos dos. Entonces, Sin ti no vivo. Yo me muero si usted no está conmigo. El lenguaje caído. el lenguaje caído. ¿Estamos acá? Esto se puso bueno, participen. No, qué lindo. Eso así tiene que ser. Excelente. ¿Eh? Dice, entonces el Cristo llamó a esta gente generación de víboras y serpientes. ¿Cómo lo llamó? Generación de víboras y serpientes. Para el cristiano evangélico romano apostólico costarricense se ofende. Para el mundo espiritual y la iglesia, esto es una raza. Porque lo llamó generación. Le une la palabra gen, donde va la información, la conducta, la herencia, la epigenética filtrada en esa persona para darle continuidad a una cultura, patria y a un lenguaje caído. Y ellos siguieron. Por eso le digo, lo mismo que hicieron vuestros padres, lo están haciendo ustedes. ¿Ah? Llegan y adornan los sepulcros de los profetas y lo querían matar a él. ¿Estamos acá? Dice Mateo 23:33, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. Diga conmigo, les envío. Vamos duro, les envío instrucción, corrección y formación. Y oiga lo que dice, y algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. ¿Lo hicieron? Sí, lo hicieron. Y lo siguen haciendo. ¿Ah? Y a otros los van a azotar en sus sinagogas y los perseguirán. ¿Lo están haciendo? Sí, lo siguen haciendo. Oiga esto, toda víbora es una serpiente, pero no toda serpiente es una víbora. Eso me explotó cuando lo estaba investigando. Le digo, Señor, ¿por qué lo diferenció? Digo yo, wow, Señor. Explícame aquí. Y me dijo el Señor, vamos a trabajar. Cuando Jesús dice serpientes y camada de víboras, usa dos niveles de lenguajes. Uno, en la serpiente le señaló la naturaleza astuta, torcida y engañosa. ¿Quién actúa así? ¿Y quién era la serpiente? Por eso los llamó hijos del diablo. Porque actúan igual que el ser pensante. La palabra serpiente significa un ser pensante.
Y la víbora dice, intensifica la idea apuntando a algo venenoso, peligroso y reproductor de daño. Entonces les digo, ustedes engañan, son astutos, pero son buenos para causar peligro, daño y envenenar a la gente. Porque ¿a quién utilizó el enemigo cuando dijo, quieren a Barrabás o quieren a Jesús llamado el Cristo? ¿Quiénes fueron los que empezaron? A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Fueron ellos. Como víboras, llenaron de veneno al pueblo para que se cumpliera la escritura, sí, pero eso mismo hacían dentro del pueblo. ¿No les suena extraño? Ah, no, a mí me dicen que llegue a las 7, pero no, yo llego a la hora que puedo y punto. Y empieza, ¿verdad, Ale? ¿Verdad, Cintia? ¿Verdad, Joseph? No le digamos nada a Génesis porque es la nuera. Y menos a Connie. Las dos nueras llegan y nos acusan. Mejor no, porque ellas son preferidas. Mejor. Pero no le digan a nadie, ¿verdad? Que son las nueras de los pastores. Ahí está el ser pensando, hablando y lanzando el veneno. La serpiente. ¿Estamos acá? Eso es como cuando ponen a pelear entre hermanos. Así sucede. Jesús tuvo que calmar eso entre los discípulos porque más de una ocasión se quiso dar. Hasta Caín, exactamente, hermana, hasta Caín se quiso meter ahí. Dice que habían problemas entre ellos, porque es que yo quiero estar sentado a la derecha y a la izquierda del maestro, mi hermano y yo, y mandemos a mamá para que mamá abogue por nosotros. Y ahí va mamá, que mis hijos se sienten en tu reino, a tu izquierda y a tu derecha. Yo me imagino el maestro nada más la volver así. ¿Qué me estás hablando? Yo no sé cómo no le dijo, apártate de mí, Satanás, también a ella. Pero él es él, ¿verdad? Y causaba contienda, maledicencia dentro del grupo de los apóstoles. Porque dice que los hacían murmurar. Se enojaban. Y Jesús tenía que detener esto. Porque ellos, aunque él dice que oró y los llamó apóstoles, los llamó, pero no los puso a funcionar. Los discipuló, los formó. Ellos fueron apóstoles hasta después del bautismo del Espíritu Santo. Cuando ya fueron investidos, ahí está. Lo llamaron Simón Pedro y le dieron el cuadrito. Conocido como el apóstol Cefas, apóstol Pedro. Y así, pero después del Espíritu Santo es por eso que se ve el denuedo en ellos, se ve el poder y empezaron a decir, hablan igual que él. Se les vio a ellos la lengua que tenían, se les vio la esencia de Cristo impartido. Mi amor, ¿qué fue lo que escuchaste en la mañana que estuvo muy bonito? Que dijeron, sabemos que eso es buenísimo, explote eso. Que nosotros siempre hemos enseñado acá que la persona habla lo que sabe, pero imparte lo que tiene, ¿cierto? Nos han escuchado decir eso, por eso es que es tan importante hacer todo este proceso con la palabra, esta depuración, esta sanidad del alma y todo, porque si la persona habla lo que sabe, sí, puede saber mucha Biblia, pero va a impartir lo que tiene adentro. Pero me gustó mucho cómo terminó la frase el pastor Harrigan, porque dice, a lo que tú te expones, en eso te conviertes. Uh-huh. Entonces, la persona puede que no sea chismosa, pero si se expone al chisme, ¿cómo termina? Chismoso. Puede ser que la persona no sea un maldiciente, pero se junta con uno que sí lo es, ¿y qué pasa? ¿Cuánto les ha pasado? Que se le pega el dichito del amigo. Ay, mi hermano, a eso. Entonces, a lo que te expones. Si tú te expones a la gloria, ¿qué va a pasar? Ay, mi hermano, yo le acabo de decir a usted algo tremendo, poderoso, cerremos y vámonos. Una vez, si usted se expone a Dios, de Él usted se va a transformar, en Él usted se va a convertir, de Él va a proceder todo. Va a haber transformación, sanidad, restauración, porque Él es el que todo lo llena todo. Amén. Pero si nos exponemos a lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, en eso se convierte. ¿Qué le pasó a la mujer cuando habló del muerto? Ahora que mi esposo hablaba. Una conversación con la serpiente y terminó afuera. Hermano, cuídese. Una conversación la dejó fuera del huerto. Uh-huh. Una conversación
los hizo caer a ellos de la gracia en la que ellos estaban. Porque ellos estaban en una gracia, estaban en una gloria. Eran eternos, santos, no había pecado en ellos. Correcto. Esto es fuerte. Papito, bienvenido. Le damos la bienvenida a don Michael. Correcto, amén. Una conversación te puede echar a perder todo. Un ministerio, un matrimonio, un negocio, la familia, los hijos, una mala conversación, una mala palabra puede destruir. David se cayó en el momento que dijo, vayan y tráiganmela. Ya ahí estaba caído totalmente. Él la estaba viendo a Betsabé, pero no la mandaba a llamar. La caída empezó en el momento cuando dijo, vayan y tráiganmela. Obviamente, desde el momento que la veía desde la terraza, ya David estaba pecando. Pero en el momento que dijo, utilizó su autoridad y su ungimiento para tomar lo prohibido, utilizó una palabra y en esa palabra se cayó. Y el abuso de la autoridad. Abusó totalmente. En el tiempo que los reyes iban a la guerra, ¿dónde tenía que estar él? En la guerra. Ah, no, pero como es la autoridad, vayan ustedes, yo me quedo aquí. Hoy estoy relax. Cuidado con el relax, porque el relax puede ser que te caigas. Ajá. En el reino no hay relax. En el reino hay reposo en Dios, pero no relax. ¿Estamos acá? Por eso vea lo que dice el Salmo 52, verso 2 en sus notas. Dice, tu lengua trama destrucción. ¿Qué trama la lengua? Como afilada navaja. Padre Santo, oiga. Como afilada navaja. Oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien. La mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora. ¿Toda qué? Oiga, ¿de quién está hablando? Oh, lengua de engaño. La lengua. Es que este tema se la trae, ¿verdad? Este estudio se las trae. ¿Verdad qué peligroso? No terminaríamos. No terminamos. Y la llama que es una afilada navaja. La lengua. Ustedes han visto, bueno, nosotros los varones que nos hacemos la barba de barberos o lo hacemos nosotros solos, que yo sé hacerme mi barba. Yo cuando me paso la Gillette, me la paso con un cuidado para no cortarme. Pero oiga como la llama, afilada navaja a la lengua. ¿Qué dijo el proverbista? Hay palabras que son más fuertes o golpean más fuerte que una espada. A vos llegas y te cortás y te pasamos mentolé y te hacemos la suturación, te ponemos la bendita y eso quita. Pero una palabra se puede ir hasta 20, 40 años. Dice que Edom, Esaú, por la palabra que usó con Jacob en el momento que le dio la primogenitura, porque él llegó y le dijo, véndeme hoy la primogenitura delante de Dios. Y Jacob, ay, el hombre, mire, ¿para qué la quiero? ¿Para qué la quiero? Pero él no le quedó la palabra que él dijo, ¿para qué la quiero si puedo morir? No, a él le quedó la palabra que le dijo Jacob. Véndeme tu primogenitura. Dice que le guardó rencor perpetuo, dice el profeta. Porque eso es una palabra. No me meto con las mujeres, pero las mujeres tienen un buen chip. Nunca olvidan. Una palabra que las hirió, no lo olvidan fácilmente. Hay que traer sanidad, administración, rosas, chocolates, tarjetas de crédito, oro, plata, bronce, camellos de Madián, todo santo el Señor. Mucha verdad. Mucha verdad, mucho amor. Como dice mi esposa, muchito amor. Muchito amor. Así yo digo, ámeme muchito. Ámeme muchito. ¿Sí? Como también hay varones que se guardan la palabra. Es que me dijiste aquel día eso, mira cómo me lastimó. ¿Sabes, mi amor, yo te amo, me perdonas, sí, mi amor, y a los 3 días se enojó otra vez, mi amor, es que me dolió aquello que me dijiste, pero ya lo habíamos sanado. Eso tiene. Ahora, vamos a Lucas 11:46. Dice, y aquí se mete ya con los maestros totales de la ley. Hay también de ustedes, y aquí señala a los escribas, intérpretes de la ley. ¿Cómo lo llamó? Porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Aquí está el que le gusta enseñar, como lo llama mi esposa, pico del oro o pico de lora, muy intelectual a la hora de hablar, muy esculto para presidir, para decir la palabra, pero no la ejecuta. Hagan, pero yo no hago. Pico de oro. Pico de oro, santo. De bronce, porque no tiene... ¿Ah? Hermano,
Ahora oiga esto lo que dice el verso 49. Por eso la sabiduría de Dios, y les vuelve a reiterar el maestro. Y aquí dice, les enviaré profetas y apóstoles. Diga, les enviaré revelación sana y fundamento sano. Y vuelve a decirle, y ustedes los van a matar a algunos y los van a perseguir. Verso 52. Hay de ustedes intérpretes de la ley, porque han quitado, oiga lo que hace el lenguaje caído dentro de la iglesia si no se desarraiga, porque han quitado la llave del conocimiento. ¿Qué quitaron? La llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se lo impidieron. Aquí es cuando nosotros como iglesia, aunque digan que se llamen hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado con quién nos sentamos a conversar la palabra. No todo el que es hermano es hijo de Dios. Y Jesús lo dijo. En aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, etcétera. ¿Y qué le dijo? Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Eso significa practicantes de lo torcido. Y si lo agarramos en lo que es raíz hebrea y lo ponemos, les va a llamar practicantes de la naturaleza caída. O sea, gente con lenguaje caído. Porque ya les dije, lenguaje caído no solo es hablar como habla el mundo, no. No. Jesús les dice, ustedes hablan así, pero ustedes no lo hacen. Les gustan enseñar a los demás para que hagan, pero ustedes no lo hacen. Hermano, métase 70 días de ayuno y que aquí, que allá, y el otro allá bien apretadito en beca. Mientras el hermano se está muriendo. Ya, hermano. Jesús lo dijo. Les dicen, hagan esto, hagan lo otro, pero no lo hacen. Eso es un lenguaje caído. Se exponen a atmósferas de palabras que lo que hacen es contaminarlos. ¿Estamos acá? Y lo hemos visto por montones. Dios ha tenido que exponer y lo ha tenido que hacer por el amor a su pueblo. Exponer ministros que están predicando, que están enseñando, que ustedes los ven, hermano, que las luces, los reflectores, hasta posan para sacarse una foto para el perfil de Facebook. Y uno dice, wow, hermano, si es tan bárbaro, hasta el Photoshop les queda bien. Y después vemos que la realidad era otra. Vemos fornicación, vemos adulterio, vemos incesto. Vemos una vida que no concuerda con lo que predicaba en la plataforma. ¿Y sabe quiénes son esas personas para ir finalizando? Gente idéntica a Nimrod, el primer político de la historia, el primero que supo cazar a las personas con un lenguaje caído. Nimrod, el padre de Tamuz, el que nace cada 25 de diciembre y se le celebra a Tamuz. ¿Cómo dice su apóstol? Sí, Cristo no nació el 25 de diciembre. Salga de ese lenguaje caído, salga de esa doctrina caída, salga de esa mentira nefilín. Cristo no nació el 25 de octubre. Lea, estudie, escudriñe, no sea vagabundo. Deje de repetir lo que otros dicen. Cristo es el tabernáculo viviente de Dios y en el mes de octubre es que se celebra la fiesta de los tabernáculos. Por eso dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Se estaba hablando a sí mismo. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Porque la gente se traga este cuento. ¿Por qué cree que todo... Ya me metió, tengo que meterme ya. ¿Por qué creen que en ese mes toda la gente se une? ¿No lo han notado? Todo el mundo se une. Hay una unidad mundial. Un lenguaje. ¿Por qué? Porque se despertó un lenguaje que todo el mundo cree, pero no es el lenguaje de Dios. Un espíritu que los mueve. Exactamente. ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman ese espíritu? ¿Cómo lo llaman? El espíritu navideño. Ay, ya huele a Navidad. Y empiezan, ay, ya huele a Navidad. Es un lenguaje que se empieza a mover, hermano. Es una táctica que ha entrado hasta en el comercio y se metió en la iglesia. En la imprudente y en la insensata, no en la virtuosa, ¿verdad? Recuerden que hay 2 iglesias. Jesús lo dijo muy claro. La imprudente e insensata y la sensata y prudente. Génesis 10:8, para ir finalizando, dice, Cus fue el padre de Nimrod. Nimrod que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Ya les enseño eso. Que no es lo que mucha gente dice, que anda con un arco y una flecha y cazando. No. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, oiga,
delante del Señor. El comienzo de su reino fue, ¿y qué dijimos que es Babel? ¿Lenguaje qué? El lenguaje de la serpiente venía por ahí. Dice, Eret, Acad y toda la tierra de Sinat, que es Babilonia. De aquella tierra salió hacia Siria, edificó Nínive. Oiga todo lo que hizo. Rehobot, Ir, Cala, Resén, Nínive, Cala. Aquella es la gran ciudad a la que fue enviado Jonás. Dice la Torá, dice que él comenzó a ser un poderoso en la tierra. ¿Qué comenzó a hacer? Cuando dice que empezó a ser un poderoso en la tierra, fue que empezó a rebelar a todo el mundo contra Dios. ¿Cómo lo hizo? Por medio del consejo que le dio a esa generación que estaba en la dispersión. Él que era un poderoso cazador, los cazaba con las palabras que salían de su boca. Nimrod cazaba las mentes de los hombres y lo hacía que se rebelasen contra Dios. Y él lo hacía consciente. ¿Cómo lo hacía? Consciente. Para provocar a Dios. Él fue el que llevó a toda esa gente a esa llanura y empezaron a levantar ¿qué? La torre. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Bajar con sus ángeles y decir, detengámoslos porque lo que se están proponiendo hacer lo van a hacer porque todos tenían un mismo. No los escucho. ¿Qué tenían un mismo qué? ¿Qué sucede en diciembre? Ahora sí, cerremos la Biblia. Todos se ponen de acuerdo. Hay que gastar, no importa, nos hacemos una tarjeta. ¿Lo han visto? ¿Ustedes han visto cuándo es el Día de la Madre? No, el día que más es el día. No. El mes donde la gente se une totalmente es el mes de diciembre, que fue el mes en que está consagrado al hijo de este hombre, de este bicho. Y toda la gente se une, como dice mi esposa, pasa sus tarjetas de crédito, los aguinaldos. Lo dieron el 10 a las 12, Jocelyn, a las 12:30 ya no estaba el aguinaldo. Yo soy un hombre prudente, sabio, entendido. Dios a mí me ha hecho sabio, por eso todo el aguinaldo se lo di a mi esposa. ¿Por qué me ven así? Me ven cara de ahí, con eso es. ¿Ah? Hermano, ¿no han visto? ¿Por qué es este lenguaje? Es él en esa natividad, ese lenguaje caído. Véalo, la famosa doctrina de la prosperidad que se metió en la iglesia imprudente e insensata. Cómo se mueve, hablan un mismo lenguaje y entre ellos mismos se invitan y se apacientan. Y ya no hay Cristo, ya no hay santidad, ya no se habla de la rectitud, ya no se habla de la instrucción. Llegaron a una congregación de estos y dar un mensaje de estos hermanos, si habían 3,000, quedan 100. Quedan 100. O te sacan. O se cumple la escritura, te apedrean, te persiguen y te matan. ¿Cómo te matan? Haga así. Con la lengua. Te matan con la lengua. Eso, por eso el Salmo dice afilada navaja. ¿Estamos acá? Ya se los voy a mostrar. Oiga esto, ahora veamos la diferencia cuando Adán fue formado y el lenguaje santo estaba en él. Génesis 2:19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. ¿Y los trajo a quién? ¿A quién los trajo? Para ver cómo los llamaría él. No él, Adán. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue. Por eso el perro se llama perro, por eso el caballo se llama caballo, y etcétera, y etcétera. Vea el poder que tenía en ese momento, que hasta el día de hoy trasciende generaciones. ¿Estamos acá? El hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él, pero luego se la dieron y de eso no estamos hablando. Pero le dieron una ayuda idónea que significa contraria. Para que lo tengan ahí los esposos y los que se van a casar, idónea significa en el hebreo antiguo, en la raíz hebrea, contraria. Entonces mi esposa me da lo contrario, sí, cuando quiere gastar más plata de lo debido, cuando tiene que comprar sin presupuesto, cuando va a cometer un error le va a ayudar. Eso es contraria. Cuando hay que orar y no se quiere. Ajá. Cuando el hombre dice, mi amor, aquí estoy muerto, vamos a orar, no puedo, mi amor, vamos a orar, me agarro la mano que dice, que ahí sentado, vamos a orar. ¿Estamos acá? Todo eso es contraria. Por eso en el momento que ella estaba hablando con el ser pensante, Adán tenía que haberla quitado de ahí. Y no lo hizo. Veamos. Listen, leamos nuestras notas. ¿Estás logrando entender? Dice, cómo Adán los llamó. Ese fue su nombre hasta el día de hoy.
¿Cuántas cosas, leamos y entendamos, hoy en día, cuántas cosas hoy en día, diga, hoy en día, tienen un curso en tu vida que no comprendes? Y eso sucedió o sucede porque fue el nombre que le diste a esa situación. Hay algo que puedes estar viviendo que vos le pusiste el nombre. ¿Cuándo? Quizás ayer, antier, o en el 2025 o atrás. Y viene y vos decís, pero ¿cuándo fue esto? El día que le pusiste el nombre. Un minuto. Eso tiene que caer. Porque hay cosas a las que le hemos dado nombre. Ayúdeme ahí, mi amor. Hay cosas a las que se le ha dado nombre. Hay situaciones, circunstancias, problemas, enredos, hasta enfermedades. Y les dimos el nombre. Las aceptamos. Les dimos lugar. ¿Ya pasó el minuto? Ya, ahora sigo. Estamos pasando por una turbulencia aquí en el avión. ¿Cuántas situaciones familiares, iglesia, hoy son el resultado de una conversación fuera de lugar? Aún entre matrimonios. Y ya lo voy a mostrar. Que uno de los dos tiene que reprender con amor y misericordia al otro. Y decirle, mi amor, no hay que hablar así. No, papito, no, mi negro, no hay que hablar así. Cochino. ¿Cuántas situaciones familiares hoy son el resultado de una conversación fuera de lugar? Ejemplo tenemos. Veamos una para que podamos entender que aún a nivel familiar, Melissa, debemos guardar nuestra lengua con hijos, cónyuges, débiles en la fe o no nacidos de nuevo. Y dice, Sarai o Saraí, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Ya Dios le había hablado a Abraham. Pero ella tenía una sierva egipcia. ¿Qué tenía ella? Diga que el diablo le metió en Egipto. Cuando redimió a Sarai. Porque no la tocó, entonces la bendijo dándole riquezas. Y le metió el diablo ahí a la Agar. Que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate. Te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham, lea conmigo fuerte, y Abraham escuchó, ¿qué escuchó? El lenguaje caído de su mujer. Porque ya a él Dios le había dicho en capítulos anteriores que le iba a dar prole de sus entrañas. Y escuchó un lenguaje. ¿No le suena eso allá como en el crear? Después de 10 años. ¿Ah? Y fue como en el principio. Y fue como en el principio. Y la mujer escuchó la voz de la serpiente. Y el Señor habla, si escuchares atentamente la voz del Señor. Y escuchó la voz de Sarai. Y aquí viene, vean, vamos, lo que hablamos ahora es familiar. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido, Abraham, por mujer. ¿Cómo se la dio? Y se la dio hasta por mujer, Padre Santo. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, ¿qué sucedió? Miraba con desprecio a su señora. Pero ¿quién le dio nombre a eso? Sarai. ¿Y quién lo consintió? Abraham. Se volvió un problema familiar por culpa de ellos dos. Por darle nombre. Por darle nombre a lo que Dios ya había prometido. Diga conmigo, yo no debo ayudarle a Dios. Calladito, soy más bonito. Si Dios dijo, yo te voy a bendecir, amén, Dios me dijo que me va a bendecir. Si Dios dijo, yo te voy a dar ese empleo, Dios me va a dar ese empleo. Si Dios dijo, me va a dar ese aumento, te va a dar ese aumento. Si Dios dijo que va a salvar a tus hijos, va a salvar a tus hijos. Deje de estorbarles. Si Dios metió un proceso a tu hijo, déjalo en el proceso. Deje meterse en el proceso.
Porque le va a doler más, te va a doler más lo que Dios te va a hacer por estorbarle que lo que le va a hacer a tu hijo. Déjalo. Se lo digo en español, quítate. Quítate. Ya. Iba a decir algo ahí, pero mejor no lo digo. Una hermana lo dijo por aquí, vea. ¿Cómo fue, Dios? No estorbe. Deje de estorbar. Hágase un lado. O cuando los chiquitos se enojan, quítese, quítese. ¿Sí o no? Así le dice el niño. Punto de consecuencia por haber aceptado eso. ¿Qué pasó en ese momento ahí entre Abraham y Sarai? Uno, no hubo alguien en autoridad. No hubo alguien en autoridad. Y ahí mi esposa le puso el mazo que tienen los jueces. ¡Pra! ¡Pra! No hubo alguien en la autoridad que detuviera la conversación que contradecía la palabra profética del Señor. No hay uno en la casa que diga, el Señor nos dijo que esto iba a ser así y así va a ser y no vamos a hacer lo contrario. Lo importante de una persona que esté unida a lo que Dios dijo y que no pierda el norte para que esté acordándole, no, es que Dios dijo que es así. Hagámoslo así. Es necesario, por eso es que Dios deja tutores, por eso es que Dios pone autoridades, por eso es que Dios manda personas llenas de su espíritu, de su unción para poder realizar ese trabajo que se tiene que realizar. Por eso es que Dios habla por medio de la boca de los pastores, de los profetas, de las personas que están llenas de Él. ¿Por qué? Para que uno no meta las patas tanto. Correcto. Déjeme decírselo así, porque uno dice, si sigue por ahí, mire, esto va a pasar. Y a veces hay que pararse duro y decirle a la persona, no, esto se va a hacer de esta manera. Punto. 2, no hubo alguien que citara la promesa que Dios habló ahí entre Abraham y Sarai. 3, no midieron la consecuencia postrera que hasta el día de hoy se vive entre musulmanes y hebreos. 4, para variar, atrasaron la promesa del nacimiento de Isaac 25 años aproximadamente. Así que a partir de hoy, háblele al marido, háblele a la esposa, háblele a los hijos, pero no estorbe. Háblese usted mismo. Y profetícese en el espejo. No sea rebelde, no sea insujeto, sea obediente, honre la autoridad y respete la palabra. Y todo esto fue generado por un lenguaje que no estaba influenciado por el Señor, sino por un espíritu contrario de esclavitud y decadencia. Esa palabra, decadencia, hay que traerla. Entonces, ¿cómo vemos esto, amada iglesia? Punto número 1, ¿qué sucede ahí? Hay un lenguaje, una lengua mentirosa y engañosa. ¿Qué dice el Proverbio 6:17? Porque esta lengua mentirosa y engañosa es en el uso de la falsedad con la intención de dañar. Dice el Proverbio 6:17, como una de las 7 cosas que Dios aborrece de manera particular: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Dios aborrece la lengua mentirosa, porque por una lengua mentirosa engañaron a los Adán. Y por una lengua mentirosa fue pervertido el mundo espiritual cuando el caído se trajo a los Nefelín. Cuando en ese momento no eran caídos, pero les pusieron caídos después. Y así la tercera, cuarta parte de oiga lo que se trajo. O sea, la tercera parte, una lengua mentirosa, ¿verdad? Dice Ezequiel 28, hacía contrataciones. Luego dice, lengua chismosa, dice Levítico 19:16 y Salmo 50:20. Leamos, dice, lengua chismosa, calumniadora o detractora, se refiere a difundir chismes, secretos o hablar a espaldas de alguien, para destruir su reputación. Un ejemplo de esto se advierte, dice en Levítico 19:16 y en Salmo 50:20. Dice Levítico, no andarás de calumniador, otro dice de chismoso, entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Entonces, ¿qué hace el chisme? Mata, asesina a tu hermano, derrama sangre. Ese es el próximo tema. Exactamente. Porque levantar un chisme, murmurar, es ir contra la vida de esa persona. Y la persona no lo ve así. Cree que es mero hablar.
pero va contra la vida de aquella a la que se le está murmurando, o de aquella a que se le está murmurando. ¿Y cómo inició la conversación el caído? Con que Dios os ha dicho. Como que la pastora le dijo eso. La profeta habló eso. Y hacen cara de artista. ¡Wow! ¡My God! ¿Ah? ¿Ustedes vieron? No, y lo que pasa es que el apóstol le dijo que sí. ¿Vieron? Así. Y lo menos que están viendo es que ya viene la semilla del chisme. Satanás lo que hizo fue levantar un chisme para matarlos a ellos. El chisme para eso es, y lo dice Levítico, es atentar contra la vida del prójimo, del hermano. Ve el Salmo 50, 19. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano. ¿Cómo dice? No, pero léalo duro, no le dé miedo. Te sientas y hablas contra tu hermano. Al hijo de tu propia madre calumnias. Aquí pongámosle al hijo de tu propio Padre celestial calumnias. Con la misma boca que bendices quieres maldecir. Con la misma boca dice que hablas verdad, vas a sembrar discordia y chisme. Ay, hermano, hay que tener mucho cuidado. Vea lo que es el lenguaje caído, ¿verdad? ¿Estamos aprendiendo? Espero que también esté aprendiendo lo que nos están viendo a través de la red social de Facebook y YouTube. Lengua lisonjera y aduladora, el uso de halagos falsos, exagerados o hipócritas para manipular a los demás y sacar provecho personal. El proverbio 26, 28 señala que la boca lisonjera, aduladora, causa ruina. ¿Qué causa? Ruina. La lengua mentirosa, dice el proverbio, odia a los que oprime y la boca lisonjera causa ruina. Proverbio 26, 28. No hizo que la gente que siempre quiere hacer las cosas es la gente que más daña todo. Voy a llorar aquí. Es que necesitamos que ustedes trabajen igual que nosotros. Y al último vemos a las personas que quieren hacer todo y es el que todo lo hacen mal. Y es una verdad paralela, tanto en lo espiritual como en lo físico. ¿Estamos acá? Son lisonjeros. Dice el profeta Daniel que en los próximos tiempos que van a venir, van a aparecer predicadores y falsos profetas y maestros lisonjeros, queriendo engañar al pueblo santo. Y dice, y del pueblo santo muchos escogidos van a ser engañados, dijo Jesús. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá, iglesia? En el hebreo antiguo, la palabra que se traduce como lisonjero suele ser shalak. Este término describe el acto de hablar de una manera aduladora o con palabras suaves y persuasivas. Ya voy a decir algo. Normalmente con la intención de manipular o conseguir un beneficio personal. Así, una lengua lisonjera es aquella que utiliza elogios vacíos o exagerados para influir en otros sin sinceridad ni honestidad. Concluimos citando la escritura donde el maestro nos enseña que las palabras suaves no traen formación ni carácter. ¿Qué no traen? Las palabras suaves habla de aquello que no te lleva a tu realidad. Las palabras suaves te hablan de aquello que no te lleva a tu realidad y a ver lo que vos llamas verdad que te está dominando. Cuando una enseñanza trae el espíritu de vida, como Jesús lo dijo, ese espíritu de vida, lo primero que va a hacer es confrontar lo que tú llamas verdad, que te está dominando, pero no te está dejando entrar en el reino. Por eso él dijo, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no tiene vida en sí mismo. Que dice Juan 6, y muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Otro dice, dura es esta enseñanza, ¿quién la podrá soportar? ¿Por qué? ¿Por qué gente lisonjera? No, hermano, es que ahí hablan muy fuerte en esa iglesia. Yo llego para que Dios me hable. ¿Cómo? Si Dios te está confrontando, te está hablando. Si vos te ves en el espejo y crees que estás bien, estás más mal que el diablo. ¿Estamos acá? Y la gente se enoja, hermano.
Muy duro esa palabra, ¿ah, papi? Dura. Mejor me voy para allá, ya habla más suavecito. Entonces, ¿qué es lo que busca ese lisonjero y adulador? Que le hablen lo que no quiere escuchar. A mí hace mucho tiempo, hace muchos años, mi esposa y yo, cuando iniciamos en el Evangelio, había un término que andaba dentro de la iglesia. Yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay amor. Ahí no hay amor. El pastor no tiene amor, ¿verdad? Aquí está mi hija Alejandra, ¿cuántas veces me dijeron que yo no tenía amor? Y a mi esposa le profetizan y le dicen, sos una mujer fuerte de carácter, habrá gente que no te quiere, pero estás hablando mi palabra. Hermano, porque la gente en este tiempo lo que quiere, no hay amor. No hay amor. Ahorita hacer el dichito, no hay amor. Si supieran que el verdadero amor te confronta. El verdadero amor confronta la realidad tuya, que vos llamás realidad, que no te está dejando crecer y ser valiente en el reino. Esta gente no entendió que ellos en sí mismos no podían tener vida, sino que la vida provenía del Cristo. Una palabra fuerte no quiere decir que te esté insultando, está afectando tu mente religiosa para poder desactualizar ese chip que está ahí y actualizarlo en el reino. ¿Estamos acá? Yo lo que siempre digo es esto, y lo prefiero 1000 veces. Yo prefiero que me digan una verdad, aunque me haga llorar, pero que me salve, que me cambie, que me transforme, que me ayude a ser una persona diferente, que me permita entrar y accesar a toda esta herencia maravillosa que tenemos en Dios. Yo prefiero esa verdad, que me duela, que me haga llorar, pero que me dé todo esto, a tener una mentira que me lleve al infierno. Correcto. Porque si el evangelio no te transforma, no te confronta, no te transforma. Exacto. Si el evangelio, repito, no te confronta a ti, no al vecino. Hay gente que está así, eso lo están diciendo por la hermana de el hermano paraguas. Eso lo están diciendo por esa hermana. Es el hermano paraguas. Por allá. O sea, no. Si esa verdad no me confronta a mí, no me transforma, no me va a cambiar, no va a pasar nada. Mientras yo siga viéndolo para afuera y no para mí, estoy con paraguas dentro de la iglesia, no me mojo, no dejo que el agua me lave, sino que estoy con el paraguas, estoy envuelta, ¿verdad? Entonces, yo prefiero 1000 veces decirlo de esta manera y lo creo firmemente. El amor siempre va a venir acompañado, ¿sí? Va a traer ánimo, va a traer esta palabra de consuelo, va a traer esta palabra de acompañamiento, pero también va a traer una palabra de confrontación. Claro. Te va a parar frente a tu verdad y vas a tener que tomar una decisión. O sigues ahí o cambias. Entonces vas a entender que el problema no fueron las otras iglesias, el problema no fueron los otros lugares. ¿Quién fue? Dígalo fuerte, ¿quién fue? Gracias. Exactamente, entonces, yo les he enseñado la verdad que vos crees, esa es la verdad que te va a gobernar. Sí. Entonces, cuando viene una palabra, oiga, y la persona que más confrontó fue el Señor, porque Él los hizo ver. Por eso Él dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. Y mientras haya luz, el que esté en mí no camina en tinieblas, en ignorancia, porque Él le va a revelar la verdad. Estábamos hablando de Juan 6, 60 al 66 y verso 68. Y en el verso 68 de ese capítulo que les acabo de citar hace un momento, Simón Pedro le respondió cuando les dijo, si ustedes se quieren ir, váyanse también. ¿Qué fue lo que dijo Simón Pedro? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hermano, la palabra de vida eterna es clara, se ve, porque la palabra eterna te confronta. Te muestra si estás en una actitud lisonjera, aduladora, mentirosa, caída. Te muestra si lo que hablas es mal, si lo que estás es en un lenguaje caído. Todo lo que hablas es pesimismo. Nunca hay una palabra de fe para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Hay gente que se va de las iglesias, como dijo mi esposa, porque no les gusta ser confrontados. Y lo voy a decir claro, hay gente en la iglesia que le gusta lo prohibido y lo prohibido no se toca.
no se ve, ni se codicia. Por eso, 3 puntos importantes para finalizar de no saber hablar bien y caer en un lenguaje caído. Punto número 1, cuando estás en un lenguaje caído, perdés unidad. Ya no estás unánime con nadie. Ya no estás unánime con nadie. ¿Por qué? El lenguaje humano se fragmenta, no mantiene una boca con una sola agua. ¿Y qué dijo Santiago? De una fuente no pueden correr 2. No se puede. O somos dulces o somos dulces. Dijo Pablo, cuando hablen con gracia sazonada para darle sabor a los oyentes. ¿Estamos acá? 2, dualidad ilusoria. ¿Qué es eso? Las palabras se vuelven ambiguas y pierden su conexión directa con el Creador. Hoy estoy con una fe, santo, aleluya, me levanté, Padre, soy cabeza, no cola, estoy por encima, no por debajo, vea, me pucho, aquí estoy en victoria, papi, aleluya. 3 horas después, qué mal que estoy, ya no aguanto nada. Señor, llévame, quítame la vida, y está peor que Elías. Y llama a la pastora, yo me levanté bien, mira que yo me levanté, está llamando el pastor, pero no me contesta. Pues la llamo para decirle que estoy a punto de colgarme. Y hay gente que dice eso. Hay gente que llama para decir eso. Hay gente que se ha colgado 27,000 veces en el mundo espiritual. Tienen una mente dual. Están con el lenguaje santo y a las 3 horas un lenguaje caído. Y es ahí donde se exponen, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 en adelante, y hacen blasfemar a los gentiles en contra del Señor, porque hablan con fe y luego están hablando mal. Solo viven de ilusiones y no viven de fe. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4? No andamos por vista, andamos por fe. Y las aflicciones de este mundo no se comparan al eterno peso de gloria que ha de manifestarse en nosotros. Estamos acá, derribados pero no destruidos. ¿Cómo que pasó? No se lo sabe. Vamos a repetirlo todo. Derribados pero no destruidos. Afligidos mas no angustiados. Perseguidos mas no desamparados. En apuros pero no desesperados. Sino que cumplimos las aflicciones de Cristo en nuestro cuerpo. ¿Ustedes creen que si Cristo padeció, nosotros no vamos a padecer? Y le contó mentiras. Vaya, búsquese falso maestro y límpiese. Y finalizo aquí, lenguaje utilitario. ¿Qué es el lenguaje utilitario? El habla se reduce a una herramienta mundana y descriptiva, perdiendo su poder divino para dar forma a la creación. Y yo pongo un ejemplo que mi esposa y yo hemos escuchado mucho. Yo ya lo intenté con Dios y a mí no me sirvió. Eso es un lenguaje utilitario. Cambió totalmente. Ya no utiliza el lenguaje del reino, sino que se va a utilizar el lenguaje del mundo porque dijo que no le sirvió el tiempo que lo utilizó. No, es más, nunca lo usó. O nunca lo usó. Quiso usarlo dentro del reino. Como no le funcionó, entonces se devolvió al lugar que pertenece. Porque nunca salió de ahí. Le pasó lo del pueblo de Israel. Salieron de Egipto físicamente. Ajá. Pero en su mente y en su corazón, ¿dónde estaban? En Egipto. Entonces lo pongo ahora sí, exacto, con mentalidad esclava. Dígalo duro, mamá, a ver, yo me voy con el micrófono hasta allá, no tengo problema. Dígalo. Mente de esclavos. Entonces pongámoslo en este punto acá, en el reino. Salen del mundo, entran al reino, pero continúan con una mente esclava. ¿A dónde? Al mundo. Con un lenguaje atado ¿a dónde? Al mundo. Y tarde o temprano esto los va a jalar ¿a dónde? Al mundo. Porque cada lugar buscará su origen. Correcto. Yo lo dije la vez pasada. La vez pasada dije, las tinieblas tienen un idioma y se manifiesta con un lenguaje. Y el reino tiene su idioma y se manifiesta con un lenguaje. Uno de mentira y el otro es de la verdad. Entonces, cuando vienen al reino, vienen con una mente de esta manera. Vienen con un lenguaje de esta manera y pretenden llegar a Dios de esta manera, con este lenguaje, con esta mentalidad. Y
Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. ¿No lo dice la palabra? ¿Qué tienen en común la luz con las tinieblas? ¿Qué tienen en común la verdad con la mentira? Nada. Entonces no salen de aquel lugar porque físicamente están sentados en una iglesia, en un auditorio donde se predica la palabra, donde se escucha la palabra, pero no han salido espiritualmente ¿de dónde? Del mundo. Correcto. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Con Josué y Caleb. 2 con un espíritu diferente, pero 10 ¿cómo llegaron? Hablando mal de la tierra. ¿Qué le sucedió después? Murieron. Porque el hablar mal te mata. El hablar mal asesina lo de Dios en tu vida y por eso tienen ese lenguaje utilitario. Es que yo lo he usado, pero no me sirvió. Entonces vienen como aquellos que dijo Josué y Caleb. No, hombre, mira qué buena tierra, que aquí, que esto. Uy, no, vamos, que nos vamos a comer como a pan. Pero Dios los otros, es por nosotros. Nos comeremos como a pan. Y vea cómo están espiritualmente abiertos. Ellos que dicen, ya, ellos no tienen amparo. Ya están desprotegidos, pero los otros que no. No, éramos como langostas. Oiga la mentalidad que éramos como langostas, los ojos de ellos eran gigantes, los muros. No, ahí nos van a comer a nosotros, nos van a destruir, parafraseando. O sea, lo vemos claro, y así está mucha gente en la iglesia. Mucha gente en la iglesia con este tipo de lenguaje. Totalmente fuera del círculo del dabar de Dios, que es la palabra de Dios en constante movimiento en su Hijo. Y es que lo vemos, porque vea, vuelvo y repito, no es hablar solamente, es vivir. Y usted ve la persona que habla conforme al mundo, también vive conforme al mundo. Entonces manifiesta lo que es, manifiesta su naturaleza. Por eso es que lo arrastra a su lugar de origen. Correcto. ¿Okay? Pero cuando venimos al reino, no es que lo intentó, es que quiso hablarlo, pero nunca lo vivió. Pudo haberlo hablado, pudo haber dicho, el Señor, Jehová es mi pastor, no le falta. Y está pegado en cerámicas en la casa, gente con la Biblia abierta en el cuarto y con cuadritos en la pared, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y el que habita el abrigo del Altísimo. No, es la esencia del Cristo impartida en ese creyente, en ese hijo, en ese nacido de nuevo, que cuando habla, el que habla es Cristo. Cuando Josué habló, cuando Caleb hablaron, era Dios hablando a través de ellos porque creían. Vemos un Caleb a los 85 años, tengo la misma fuerza para tomar ese monte. Vemos un Josué, aleluya, donde Dios le dice, fuérzate y sé valiente, y el hombre abrió el Jordán. Abrió Jordán según la indicación de Dios. Hizo caer los muros de Jericó a través de la orden de Dios. Sostuvo la flecha, le habló al sol y no se puso la luna hasta que los enemigos del Eterno cayeran. ¿Por qué? Porque hay 2 simientes, como dijo mi esposa, está la simiente de Dios y está la simiente caída. Y cada semilla buscará su origen y buscará su tierra para dar fruto. Entonces mucha gente no comprende esto y tienen su lenguaje. Entonces, pero cuando aparece una iglesia como esta, y como la que nos están viendo, y empiezan a hablar las palabras del reino, ¿qué es lo primero que se va a levantar? La religión. La religión de la serpiente, la religión de las víboras, el lenguaje caído. Y como dijo mi esposa, les van a decir extremistas. Dijo una vez el apóstol León Rosario hace muchos años, prefiero que me digan extremista y estar en Dios a que me digan libertino e irme para el infierno. ¿Estamos acá, iglesia? Démosle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida, haya bendecido tu casa y que a partir de hoy tu lenguaje sea el lenguaje del reino para que la atmósfera de tu casa y de tu vida y de tus generaciones sean transformadas, sean bendecidos. Pongámonos sobre nuestros pies. Ay, aleluya. ¿Estamos bien?